Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Futuro 360, una edición cargada de novedades, contingencia y una reflexión sobre el mundo en que vivimos, que además no para. Así que queremos comenzar con la noticia de la semana pasada, que fue el retiro de 44 decretos por parte del Ministerio de Medio Ambiente de su revisión frente a la Contraloría. Uno de ellos se reingresó casi inmediatamente, que fue el que correspondía al programa, al plan de protección de la ranita de Darwin. Probablemente ustedes se enteraron. Sin embargo, una gran pregunta surge en torno al resto de los decretos, porque la diversidad de ámbitos en los que operan es muy amplia. Existen algunos que se dedican específicamente a la protección, programas de protección de especies, como el caso de la ranita de Darwin, y por lo tanto existen preguntas sobre qué pasa, por ejemplo, con el pingüino de Humboldt, cuyo trabajo técnico, científico, también se ha realizado. Por otro lado está el ámbito de la norma de aire, por ejemplo, que afecta a las personas, la cantidad de arsénico y de plomo que es permitida. Eso también está en el mundo de los decretos, y aquí es una norma que afecta directamente a la salud de las personas. Y por otro lado está el mundo ambiental, podríamos decir, más duro, que es los parques nacionales, las zonas protegidas de biodiversidad. ¿Qué pasa con todos los decretos que involucran esos ámbitos de protección? Es importante recalcar que todo esto ocurre en el marco de la implementación de la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP, que es una ley que está recientemente siendo implementada, pero que duró más de 20 años para ser aprobada por parte del Congreso y que busca que Chile tenga un sistema de protección integral donde conversen las distintas necesidades del país, se pueda hacer una buena vigilancia de la biodiversidad y por lo tanto podamos hacer medidas que sean finalmente más efectivas. Junto a todo este retiro de decretos ocurrió la destitución del recientemente nombrado director del Sistema de Biodiversidad de Áreas Protegidas y también la superintendenta de Medio Ambiente. Dos cargos que fueron nombrados por alta dirección pública. La pregunta desde el mundo ambiental es si este movimiento tiene como voluntad como desinstalar la institucionalidad medioambiental o no. Mientras las declaraciones por parte del gobierno es que se está ordenando, que se está retirando y se está priorizando toda la gestión con el foco de hacer que el sistema sea menos engorroso, más eficiente y cumpla con los objetivos para el cual fue diseñado. Esas fueron principalmente las declaraciones que hizo la ministra de Medio Ambiente en una entrevista para el Diario Financiero durante el fin de semana. Sin embargo, otros flancos también se están abriendo, porque el retiro de estos decretos nos hace plantear una gran pregunta. ¿Está Chile cambiando su política en torno a los asuntos medioambientales? Y si es así, ¿cómo verá afectados ámbitos más bien de la economía que han sido beneficiados por esa política medioambiental? Y nos referimos principalmente a una nota publicada en Bloomberg, donde se reflexiona sobre el impacto que puede tener el cambio en el gobierno chileno, en las políticas del gobierno chileno en materia medioambiental, de cara a esos mercados en los que los asuntos medioambientales son un factor de compra. Y también la otra pregunta es, ¿y qué pasa con la política energética? Chile lleva mucho tiempo, desde el gobierno de Sebastián Piñera en adelante, con una política de Estado enfocada en la descarbonización y la promoción de las energías renovables. Con esta revisión, por ejemplo, de las normas de emisiones, ¿estamos volviendo a mirar el plan de descarbonización? Como vemos, el movimiento de los decretos no pasó para nada inadvertido y tanto desde el mundo ambiental, de las organizaciones que trabajan por el medio ambiente, como también el mundo de la economía que se ha generado a propósito de la marca ecológica de Chile, hay una gran pregunta y es ¿hacia dónde va la política de Chile ahora? ¿Nos mantendremos como una política de Estado en materia medioambiental y de biodiversidad o habrá un giro? Les dejamos esa pregunta a ustedes y con eso les damos la bienvenida a Futuro 360. Las grandes tecnológicas Meta y Google enfrentan un juicio sin precedentes en Estados Unidos. La acción que inició este juicio fue presentada por una joven que acusa a estas compañías de diseñar plataformas y algoritmos que fomentan la adicción en niños y adolescentes.
Este proceso podría marcar un antes y un después sobre la responsabilidad que le corresponde a estas grandes empresas. Los detalles en el reporte que preparó Camila Sumastre. Big tech platforms are designed to keep us hooked, and it's destroying our mental health. Al parecer, la luna de miel con las redes sociales ha llegado a su fin. Se trata de la campaña publicitaria realizada por Math Youth Organize en Londres, Inglaterra, denunciando a través de fotos y pancartas el efecto que estarían teniendo estas plataformas en la crisis de salud mental. Esto se da en paralelo a uno de los cientos de juicios que se darán en Estados Unidos a propósito del impacto de las redes sociales en los niños y adolescentes. Irónicamente, este juicio coincide con su cumpleaños la semana que viene. Cumpliría 21 años y yo estaré en esa sala representándola a ella y a todos los demás niños que han sufrido daños y han fallecido a causa de las redes sociales. La hija de Juliana, Coco, murió a los 17 años tras consumir un medicamento falsificado que le entregó una persona que conoció a través de Instagram. Por eso ella, junto a una decena de padres, llegó al primer juicio que busca determinar si las compañías tecnológicas Meta y Google son culpables o no de causar adicción y daño en menores de edad a propósito del diseño que tienen estas plataformas. Todos hemos sufrido daños diferentes en las redes sociales, pero en el fondo es lo mismo. Sus prácticas comerciales irresponsables son la razón por la que hoy estamos aquí. Mi hijo murió antes de que supiéramos que estos eran problemas derivados de un reto online. Y él no era una persona arriesgada, era un líder. Están ganando miles y miles de millones de dólares mientras se está perjudicando a los niños. Están anteponiendo los beneficios a la vida de nuestros hijos. Y por eso este juicio es tan importante. Un juicio inédito que comenzó el lunes 9 de febrero con la demanda de una mujer de 20 años, identificada por sus iniciales KGM. Según declaró su abogado, Kaylee comenzó a ver videos en YouTube a los 6 años y se creó una cuenta en Instagram a los 9. Esto habría generado una dependencia temprana de las plataformas que, acusan, causó graves daños psicológicos. Hasta la fecha ya se han presentado más de 1.600 demandas civiles contra redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok o Snapchat. La estrategia judicial es demostrar que las redes sociales son un producto defectuoso que genera daño en los usuarios. Empresas que ya no podrían ampararse solo en libertad de expresión, sino que deberán responder al modelo de negocio que han desarrollado. Siempre se ha resuelto que las plataformas están protegidas por la sección 230, que básicamente dice que las plataformas no son responsables por los contenidos en ellas. Y ya se junta, ¿no es cierto?, con la protección de la primera enmienda, que es básicamente libertad de expresión, libertad editorial. Entonces, con estos dos estatutos jurídicos, la sección 230 y la primera enmienda, uno decía que las plataformas no son responsables ni lo que hacen por terceros y tienen una protección de lo que ellas pueden decir. ¿Qué es lo que es interesante de este caso? Es que aquí lo llevan a un tercer área de análisis, a decir, mira, en realidad aquí el producto está defectuoso. Este juicio es relevante porque es la primera vez en Estados Unidos que un jurado escucha la acusación de que estos productos son adictivos. Como parte del juicio se han presentado pruebas documentales y se han hecho públicos informes que demuestran que estas empresas sabían desde un inicio que estaban perjudicando a nuestros hijos. De acuerdo con declaraciones recopiladas por CNN, a los 10 años Kaylee ya había subido 200 videos a YouTube. Declaró que perder suscriptores le hacía sentir insegura, incluso creaba cuentas adicionales a la de ella para obtener más me gusta en sus publicaciones. En el caso de Instagram, su uso promedio diario llegó a ser de hasta 16 horas. La defensa de ella plantea que las empresas sí sabían del daño que estaban provocando. La estrategia de los demandantes en este caso era decir, nosotros tenemos tantos documentos internos que muestran que la plataforma sabe, ¿no es cierto?, y ha sido declarado y ha sido puesto en conocimiento de que generaba adicción, de que era problemático, de que ciertas conductas generaban, por ejemplo, problemas de dismorfia o generaban problemas de trastorno de sueño o generaban depresión, etcétera, que lo tenían además en sus documentos, que ellos están diciendo, bueno, ellos sabían y siguieron con esos features, con esas características que generaban estos efectos, por tanto son responsables por ello, porque sabiendo sus efectos, mantenían ese tipo de configuración. De acuerdo a documentos proporcionados por The Tech Oversight Project, trabajadores de Meta estaban al tanto del objetivo que estaban buscando: generar un mayor nivel de enganche en los adolescentes y sus plataformas como Instagram y Facebook. Dios mío, Instagram es como una droga. Bueno, todas las redes sociales. Básicamente somos dealers. ¿En serio lo es?
Estamos causando un trastorno por déficit de recompensa porque la gente se pasa tanto en Instagram que ya no puede sentir la recompensa. Es como si su tolerancia a la recompensa fuera muy alta. Una ejecutiva de Meta renunció. Dijo que le habían pedido que modificara ciertos algoritmos con respecto a las mujeres adolescentes. Y decía, si una niñita sube una selfie y la baja porque no tuvo likes, no tuvo comentarios. Pues si eres una foto top, la vas a dejar ahí. Si la baja antes de los 5 o 10 minutos, a esa niñita hay que bombardearla con skincare, con dietas, con etcétera. Porque claramente la bajó porque no tuvo, en el fondo, engagement con la gente, entonces se va a sentir mal con ella misma. O sea, este algoritmo está alimentado y desarrollado para bombardearte. Además, Kaylee acusa que los filtros de Instagram influyeron en el desarrollo de su dismorfia corporal y en conductas de autolesión. De acuerdo con estudios, los adolescentes que pasan más de 3 horas al día en redes sociales duplican el riesgo de ansiedad y depresión. Desde el desarrollo de las redes sociales, partiendo hace 1000 años con Facebook, lo que se ha visto y la asociación fuerte que hay es que esto ha aumentado fuertemente, por ejemplo, los trastornos ansiosos, ¿cierto? Todo el espectro de trastornos ansiosos depresivos han aumentado desde que las redes sociales han tomado terreno. Expertos aseguran que el refuerzo positivo de los me gusta y comentarios en estas plataformas actúan como un sistema de recompensa fácil para el cerebro, aumentando la probabilidad de que los menores continúen en línea a la esperada aprobación. A veces la recompensa es directa como un like, y eso genera la activación de las vías de recompensa del cerebro y eso hace que tu sistema se acostumbre a cosas fáciles de obtener recompensa. Pero también hay otras que son más generalistas, como pertenecer a un grupo, como que un grupo te valide, elegir el grupo en que tú quieres entrar, y cuando hay una recompensa, como el grupo te da la bienvenida o el grupo dice que tú eres como ellos, también se produce el tema de recompensa. Pero como es algo artificial, no tiene la regulación de que hay un costo. El problema con las redes sociales es que obviamente esto está diseñado para generar adicción y es un modelo de negocios. Por lo tanto, y esto tú lo puedes ver con Scanners, fMRI y EEG, que la cantidad de dopamina que secreta el cerebro a través de estas plataformas es una cantidad totalmente anormal. Entonces este cerebro, al igual que con las drogas, dice esto es demasiado tóxico para mí, para la próxima vez me tienes que dar más y a la próxima más, o si no, no voy a sentir ningún placer. Y ese es el problema. Si yo parto con un niño chiquitito, con estos niveles de placer tan altos, ese niño tú después lo llevas a la plaza y se aburre. Frente a estas acusaciones, Meta y Google rechazaron cualquier responsabilidad. En tanto, el dueño de WhatsApp, Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg, reiteró que sus plataformas no permiten usuarios menores de 13 años. Sin embargo, conversaciones entre colaboradores que datan del 2017 demuestran lo contrario. Oh Dios, ¿ahora vamos a ir por los menores de 13 años? Zack lleva tiempo hablando de eso. Sí, fue asqueroso la última vez que lo mencionó. No tengo ningún problema con contratar gente, pero dirigirse a niños de 11 años me recuerda a las tabacaleras de hace un par de décadas. Lo que Meta está haciendo, está diciendo, y lo que ha hecho históricamente en casos como estos, ¿no es cierto? Es decir, no, pero es que mira, esta persona además tiene una situación complicada en su casa, además le hacían bullying, y eso generó la depresión, no nosotros. Y el derecho no sabe cómo trabajar con probabilidades o con porcentajes. Es decir, sí, pero es que Meta representaba el 20% de la posibilidad que esta persona le diera depresión. Entonces Meta dice, bueno, pero por tanto no soy responsable. Previo a este juicio, Kaylee llegó a un acuerdo monetario con TikTok y Snapchat, mientras cientos de padres siguen este proceso judicial. Uno que, de ser positivo para los demandantes, establecería un precedente en torno al uso de datos de niños y adolescentes, así como sobre los efectos nocivos de las redes sociales. Y después de todo lo que ha pasado, era que no, nuestro ser fantástico tiene que ser este pequeñito pero importante ser que queremos tanto, que se ha vuelto viral, lejos el más famoso de los animales con los últimos acontecimientos, y es la querida ranita de Darwin. Este pequeño anfibio tiene muchas particularidades que queremos compartir con ustedes. Las físicas, primero, es diminuta. Rara vez supera los 3 centímetros, entonces es difícil de distinguir en la naturaleza. Su característico hocico en punta y su coloración en tonos verdes, cafés, rojizos, hace que siempre parezca como una especie de hojita del bosque, lo que le permite camuflarse eficazmente de depredadores como las culebras o como el chucao. Una de sus cualidades más sorprendentes es su forma de reproducción.
Luego de aproximadamente 3 semanas desde la puesta de huevos fertilizados, el macho es quien recoge a los renacuajos y los guarda en su saco vocal. Parece como si estuviera embarazado, pero los tiene básicamente como en la garganta, ¿verdad? Donde estos renacuajos completan su metamorfosis antes de ser liberados y literalmente escupidos como pequeñas ranitas completamente formadas. Una actitud muy en sintonía con los tiempos y con la ley de esa lacuna universal, ¿no? Porque la coparentalidad en las ranitas de Darwin es 100% cierta. Y es que el ranito de Darwin no solo croa, sino que también cría. Está nombrada de esa manera porque Charles Darwin, ni más ni menos, en su viaje por Chile, fue quien la describió por primera vez. Habita en los bosques templados de la zona austral de Chile y de Argentina en ambientes húmedos. Además es considerada un valioso indicador ecosistémico, un valioso indicador ambiental, una especie de centinela de la naturaleza, pues debido a su piel que es altamente permeable, es muy vulnerable y sensible a las variaciones del entorno. Entonces, cuando las cosas no están bien, básicamente muere. Pero cuando la ves en la naturaleza es porque ese ecosistema está funcionando bien. Esta piel, además, está altamente vascularizada, lo que le permite realizar respiración cutánea, absorbiendo oxígeno directamente desde el aire o desde el agua. Por todo lo anterior, cualquier variación en su población refleja el estado de salud del ecosistema completo en el que habita y resulta ser una especie de susurro vivo de lo que estamos perdiendo y a veces no somos capaces de ver. Hoy está en peligro de extinción a causa justamente de la pérdida de su ecosistema, de su hábitat, la fragmentación del hábitat y de la existencia de graves enfermedades como la quitidiomicosis, que es un hongo que está afectando a la población global de anfibios y está provocando una sobreproducción de queratina que interfiere entre los intercambios gaseosos esenciales para su sobrevivencia. Se estima que este hongo ha contribuido a la disminución de al menos 500 especies de anfibios en el mundo, incluidas cerca de 90 que se presumen ya extintas. La conservación, entonces, es clave, no solo para evitar la desaparición de un ser que la evolución tardó miles de años en producir, sino también porque la ranita de Darwin es un termómetro que nos permite cuidarnos a nosotros mismos. Su fragilidad expone nuestra fragilidad, porque cuando no hay anfibios, por ejemplo, nadie se come a los mosquitos. Hay enfermedades que se podrían disparar, como por ejemplo la malaria, de acuerdo a nuevos estudios. Todos los seres de la naturaleza son importantes para la vida de ellos y para la vida nuestra. La conservación no es un capricho, es un seguro para la vida sobre la Tierra. Nos vamos a ir a una pausa en Futuro 360 y ya volvemos con más. En tiempos acelerados de permanente transformación, de una incertidumbre que además crece, porque ya decir como que vivimos en tiempos de incertidumbre es como de los 2010, pero ya pongámosle un +2, o sea, mucha más incertidumbre, mucha aceleración, mucha transformación, además muy impulsada por el gran cambio que ha significado la inteligencia artificial. Parece que adaptarse sigue siendo una herramienta crítica para poder sobrevivir y eventualmente para liderar. Sobre este tema es que ya se ha hecho un estudio a lo largo del tiempo para comprender un poco en qué están las empresas de distintos tamaños en materia de capacidad de adaptación, de transformación, de asimilar esta aceleración que estamos viviendo. Y hoy queremos hablar de eso junto a Juan Carlos Eichholz, socio principal de Adapsys, pero también profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido. Muchas gracias, Paloma. Un gusto estar aquí contigo. Para nosotros también es un gusto porque podemos decir sin temor a equivocarnos que las empresas están un poco entrepasmadas y un poco aterradas porque todos los días en su saquito de tareas pendientes entra algo nuevo. A veces entran más de una cosa al día.
Y los pendientes además se empiezan a transformar en una distancia de capacidad competitiva. ¿Cómo ves tú que has hecho este estudio que está hoy día la sensación de las empresas? Sí, yo usaría la palabra tremendamente desafiadas, y eso no hay ninguna duda. Unas más, otras menos, pero todas están desafiadas y para muchas esto reconstituye una amenaza y se paran desde ahí en cómo me trato de defender de esto, y hay otras, yo diría proporcionalmente menos, que ven estos como oportunidades. Y eso nos hace ya empezar a darnos cuenta de que hay distintos tipos de organizaciones. Y creo que una diferencia muy importante que está ocurriendo y que se va haciendo cada vez más notoria es la diferencia entre aquellas organizaciones que vienen, llamémosle así, de la era industrial, del siglo XX, grandes organizaciones que hicieron una tremenda diferencia en décadas pasadas, versus aquellas organizaciones que van naciendo hacia más el siglo XXI, que lo podemos llamar estas como organizaciones digitales, que tienen formas de funcionamiento completamente distintas y que se mueven mucho más rápidamente, que son más ágiles, que tienen mucho menos temor a la experimentación, que son más horizontales y donde el talento se despliega mucho mejor. Y entonces lo que está ocurriendo, así como ocurrió estos 100 años atrás con lo que en ese momento se llamó empresas modernas, ¿no? Organizaciones modernas, que son las actuales que parecen ya un poquito a veces dinosaurios. Bueno, esas modernas en su época, 100 años atrás, a comienzos del siglo XX, marcaron una diferencia en torno a lo que existía hasta esa época, que era algo un poco más artesanal, más pequeño. Hoy día la diferencia la están marcando estas organizaciones digitales y están dejando bastante atrás a las organizaciones más tradicionales. Igual ahí hay una pregunta profunda, medio filosófica que me surge, porque al igual que en las sociedades, ese rasgo que tú describes de las organizaciones modernas también lo podemos ver, por ejemplo, en una analogía perfecta con nuestros jóvenes. Son nativos digitales, aprendieron de un mundo que es completamente este mundo, no un mundo como el nuestro, que es el antiguo mundo. Y sin embargo, nosotros los mayores y los jóvenes nativos digitales somos todos necesarios para que el engranaje social funcione. ¿Le podemos pedir a todas las organizaciones que sean igualmente adaptativas, igualmente digitales y con capacidad de transformación? No, pero yo no lo separaría por tipo de organización. Uno tiene que mirarlo quizá esto en términos de industrias. No está todo el mundo llamado, para hacerlo simple, a ser Google. No todos tienen que tener la capacidad adaptativa que tienen los Googles de este mundo. Pero sí, yo quiero tener más capacidad adaptativa que aquellos que compiten conmigo, naturalmente, ¿no es cierto? Si yo soy un medio de comunicación, bueno, quiero ser más adaptativo que otros medios de comunicación, entendiendo que esa capacidad adaptativa finalmente representa en el mundo que estamos viviendo hoy día la principal ventaja competitiva. Entonces, aquí viene el dilema, ¿no? Yo tendría a compararme, qué sé yo, si estoy en la industria de transporte, o en la industria de energía, o en la industria del retail, con los otros retailers, con los otros que están en la industria de energía, con los otros que están en medios de transporte, que siempre han sido mis competidores, la banca, lo mismo. Bueno, empieza a surgir esta nueva organización, a la que le podemos llamar organización digital, que es mucho más innovadora, tiene mucho más capacidad adaptativa. ¿Y qué es lo que hace esa organización? Se empieza a meter en el mundo donde antes estaban estas organizaciones más tradicionales. Y así Amazon, Mercado Libre, se meten donde primaba Falabella, donde primaba, qué sé yo, un Cencosud. Y para ellos representa una amenaza, porque se mueve mucho más rápidamente. Mirado a nivel internacional, por primera vez ahora va a ocurrir que Amazon va a tener más ingresos que Walmart. Y no hay cómo revertirlo. Eso lo decía el CEO que ya salió de Walmart. No hay cómo revertirlo. Ahora, te hacía la pregunta inicial porque, de acuerdo a la respuesta que me acabas de dar, igual sería deseable que, a pesar de que yo sea un medio tradicional que nació en el viejo mundo, aprenda a reaccionar y a trabajar como funciona hoy día TikTok. Voy a ponerlo en el extremo, ¿no? Y claro, uno trata, pero igual hay algo que es lo que la audiencia igual sigue exigiendo, que es propio de venir de este otro mundo. Qué difícil ese balance, en el fondo. ¿Han identificado ustedes alguna manera de que la empresa sepa si a él le toca convertirse en una cosa completamente nueva o simplemente competir con su par? Básicamente, si yo soy empresa, ya hay una cosa que yo creo que es un poco distinta a lo que tú me pusiste antes, que es súper interesante de generaciones, ¿no? Porque hay también una cierta correlación entre estas empresas más nuevas, digitales, compuestas por gente más joven, pero también tienen gente más vieja. Claro. No es que sean solo jóvenes, y particularmente cuando van creciendo, van agregando también experiencia desde otros lados, pero gente que tiene probablemente más experiencia, pero tiene en sí misma también mentalidad más adaptativa.
No son las personas que le tienen temor a que haya opiniones distintas, si yo soy jefe a la mía. No son personas que le tienen temor a experimentar y saben que cuando vamos a experimentar vamos a fallar y podemos aprender de eso. Eso se da también, entre comillas, personas con más experiencia o más viejos. Pero al final del día, en el caso de las generaciones, por supuesto que los más jóvenes requieren experiencia también, requiere esta combinación de generaciones. No podemos entregarle el mundo a gente de 30 años por más adaptativa que quieras, si tú quieres que sea. Pero en el caso de las organizaciones, si tú mezclas esto, vas a tener algo muy potente. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a las organizaciones más tradicionales? Necesitan traer ese ADN, que no es el ADN necesariamente de gente más joven, independiente de que se produzca esta suerte de correlación entre juventud y digitalización. Necesitan traer más ADN adaptativo. ¿Cómo lo hago? Bueno, trayendo personas que tengan ese ADN, sean más jóvenes, sean más experimentadas, y también buscando alianzas con startups o con unicornios incluso, con ya núcleos que se han ido formando. Inicialmente en Chile, lo que empezó a pasar en los años, 10 años atrás, 15 años atrás, es que empezaron a aparecer esas startups inicialmente, como el primer movimiento, ¿no? Y las empresas grandes, ¿qué es lo que quisieron hacer? Comprarlas. No asociarse, no generar incentivos para que pudieran crecer dentro de un ecosistema más grande, quisieron comprarlas. Y por supuesto, no estaban a la venta. Entonces, no lograron entender el cómo agregar eso. Se pararon desde una posición, diría yo, un poco arrogante. Hoy día la cosa es bastante distinta y están desde distintos lados. Ya, hablemos de dos de las muchas cosas que acabas de mencionar. La primera es que vale la pena decir, como en términos muy concretos, esto que hemos estado diciendo entre líneas, que es que efectivamente las startups y las empresas más nuevas son más adaptativas que las empresas más antiguas o tradicionales que conocemos, sí. ¿Verdad? Eso tu estudio lo demuestra con claridad. Y me encantaría saber si esa conducta del pasado hoy día ha cambiado o no, y si las grandes y las más pequeñas, o las menos ágiles y las más ágiles, están encontrando nuevas formas de relacionamiento. Sí. Yo creo que el gran fenómeno que se está produciendo en estas empresas más tradicionales, grandes y pequeñas, pero particularmente grandes, que tomaron conciencia. A esta altura no hay ninguna que yo conozca al menos que no tenga conciencia de que necesita incorporar un ADN en parte distinto al que tradicionalmente ha tenido. Por lo tanto, unas lo declaran explícitamente, estamos en un proceso de transformación, otras lo hacen a veces un poco más tímidamente. Pero todas entienden a esta altura, salvo aquellas que son especialmente monopólicas, que tienen que introducir este ADN más adaptativo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Es realmente el desafío. Porque esto involucra sí o sí, particularmente porque esas organizaciones son comandadas desde arriba, el involucramiento de la alta gerencia. Un CEO que no está convencido de esto va a ser al final del día una obstrucción demasiado grande para que ese fenómeno de transformación ocurra. Ya. ¿Y los CEOs y los directorios saben que están en este problema? A ver, hay una pregunta que nosotros hacemos ahí, las preguntas que comprende el estudio, podemos segmentarlas después por cómo ven, por ejemplo, los directorios, la capacidad adaptativa de la organización versus cómo la ve un CEO o cómo la ve la propia gente que está dentro de la organización. En las organizaciones tradicionales ocurre que los directores y el gerente general o la gerente general tienen una visión mucho más optimista de qué es lo que es la capacidad adaptativa que la organización tiene en comparación a lo que la gente que está dentro de la organización dice que es la que se tiene que adaptar, digamos. Entonces, como que si estuviera arriba en el directorio diciendo, genial, vamos a probar esta estrategia, vamos a hacer estos cambios, y la implementación va a ocurrir por sí sola, porque tenemos una organización extraordinaria en términos de capacidad adaptativa. Y no es así, yo le creo mucho más a la gente que está dentro. Ahora, eso, curiosamente, es distinto en los unicornios. En los unicornios la mirada es prácticamente la misma, sea que venga desde el directorio, desde el CEO o la gente que trabaja dentro de la organización. ¿Y eso es porque en los unicornios la organización transversal permite mejor comunicación, o es porque la cuestión nace desde la cultura, en el ADN estructural, que ya nace resuelto, digamos? Yo diría que los que comandan estos unicornios son personas que entendieron desde el primer minuto que el cómo yo modele la organización va a ser relevante para cómo desarrolla el negocio posteriormente. Los primeros que miraron esto, desde donde yo lo veo al menos, fueron Larry Page y Sergey Brin en Google, que ellos tenían, ¿no es cierto?, este famoso motor de búsqueda a finales de los años 90 y dijeron, bueno, esto va a ser el negocio de hoy, pero nosotros queremos proyectarnos algo mucho más grande y eso va a depender esencialmente de qué tipo de organización vayamos construyendo. Y establecieron las reglas de oro de Google y trajeron a un CEO mucho mayor que ellos desde el comienzo. Ellos no se declararon a los 20 y tantos años los CEOs de la compañía. Pusieron énfasis en qué tipo de organización quiero hacer. Lo mismo hizo Steve Jobs y todas estas organizaciones digitales
mira la organización y dice, yo quiero que sea con estas características, ¿no es cierto? Que, mirado desde donde yo lo observo al menos, tiene que ver con lo adaptativo. Las organizaciones más tradicionales se plantearon diciendo, este es el negocio que vamos a llevar adelante, y fueron generando una estructura muy obvia y tradicional, pero nunca haciéndose la pregunta, ¿qué realmente tiene que haber ahí en nuestra organización, en nuestra cultura, que permita el que podamos estar presentes después en muchos otros negocios? Entonces, hoy día esa pregunta se la están haciendo. Y entonces, bueno, en las conversaciones que yo tengo al menos, aparece la agilidad, aparece la adaptabilidad como algo central que quieren buscar. Pero nunca fue el caso. Sí lo fue en estas organizaciones más digitales. Oye, y aparece la autocrítica porque tú conoces muchos casos alrededor del mundo. Chile es una sociedad particularmente jerárquica, rígida, con bastante aversión al riesgo, que es algo que ha ido cambiando de a poco, pero lento. A pesar de ser al mismo tiempo los principales usuarios tecnológicos, tenemos ideas asombrosas que aparecen debajo de las piedras, logramos como podios increíbles en Latinoamérica, tenemos esta como contradicción estructural en el ADN. Pero cuando uno ve las súper grandes empresas de Chile, las empresas donde tú de verdad ves eso en la estructura, son muy pocas y no tienen tantas ganas de transformar esa realidad de la manera en que se ejerce el poder dentro de las empresas. ¿Has visto alguna variación en el tiempo? De verdad, mientras me estás hablando, la única empresa en la que yo he visto este discurso, una empresa histórica, tradicional, y que he visto muchas transformaciones en el tiempo, es, por ejemplo, Copec, algo que para mí es muy elocuente. Sí. A pesar de que hay indicadores en los que todavía está muy, muy atrás. Pero es una empresa que se plantea y parece como que el dueño, en el fondo, ha sido siempre una persona joven, adaptativa, transformacional, ¿no? Pero en el resto de las superempresas en Chile, ¿se dieron por avisadas de esta situación? Yo diría, Paloma, que Chile tiene una característica especial. Fue durante décadas, a nivel no solamente económico, sino que empresarial, un país que lo hizo muy bien. Estoy hablando de la década de los 80, 90, la primera década de los 2000, ¿no? Y la receta para eso fue básicamente orden, eficiencia, jerarquía. ¿Ya? Y funcionó perfectamente bien, porque son los valores que yo necesitaba también en el paradigma de la era industrial. Les ha costado transformarse, primero porque fueron exitosas con esa receta, claro, y tienes que cambiar la receta. Y segundo porque esa receta, la nueva, es bien distinta a la anterior. Entonces, tienes que soltar esta jerarquía, tienes que no solamente mirar la eficiencia, tienes que mirar la innovación, que a veces juega en contra de la eficiencia. Y del orden. Y del orden, exactamente. La experimentación, el soltar amarras, si se quiere. Darle espacio a mucha otra gente y no tener que estarlo controlando todo desde arriba. Entonces, eso ha costado mucho, realmente mucho. Y le ha costado menos a otros países latinoamericanos que igualmente desde un punto de vista cultural, creo Latinoamérica no es la que mejor está preparada para todo lo que está ocurriendo. Pero a Chile le ha costado particularmente por esta razón muy especial. Ahora, sí, yo coincido contigo, hay algunos ejemplos. Hay muchos intentos. Ejemplos realmente jugados, como tú bien lo dices, yo creo que hay menos. Copec es uno clarísimo. Clarísimo. Y es muy bueno. O sea, cuando tú miras la ruta que se trazaron y la cantidad de cosas que han hecho en el tiempo cuando ni uno de nosotros se enteraba, es bien sorprendente igual la disposición, ¿no?, a cambiar. Total, y esta es parte del cuento, ¿no? Porque, bueno, Copec sabe, porque su negocio principal son los combustibles, que ese negocio en 20, 30, y podemos discutir, ¿no es cierto?, años más, podemos ver la crisis que hay en este momento, abajo. Además. Exactamente. Es un negocio que va a ir hacia abajo. Pero los tipos no esperaron ni 10, ni 20, ni 30 años, es decir, no esperaron a estar en una crisis para generar una transformación, se anticiparon. Y eso habla de capacidad adaptativa. Porque al final del día, cuando estamos en crisis, no nos queda otra opción. Que cambiar. Normalmente ya es tarde y lo hacemos reactivamente. Y ya pagaste el costo. Ya pagaste el costo. Versus cuando lo haces con antelación, puedes pensar en muchas otras variables que incorporas dentro de ese proceso. Ahora, Copec tiene una gracia, que entendieron esto desde el punto de vista del negocio. Entonces dijeron, ok, nuestro negocio principal va a irse extinguiendo. Necesitamos generar otras fuentes de ingresos que provengan de otros la mirada, negocios. salir de la caja. Salir de ahí. Entonces nos vamos a meter en otras fuentes de energía, pero también nos vamos a meter mucho más en cosas de retail, conveniencia. Vamos a tener, qué sé yo, un Blue Express, ¿no es cierto?, en todo el tema de logística, negocios que están conectados entre sí, pero van bastante más allá. Pero porque la mirada es la movilidad al final. Sí. Y eso es muy interesante. Yo también me he dedicado a mirar muy de cerca todos los detalles. Pero hay un agregado acá, que miraron el negocio primero y después dijeron, bueno,
¿podemos meternos en todos estos nuevos negocios siendo la organización que tradicionalmente hemos sido? Probablemente y no. La respuesta fue no. Por lo tanto, tenemos que transformarnos organizacionalmente también. No solamente agregar negocios, sino y han ser sido distintos. un hub de atracción de talento Tremendo. por parte de pequeñas empresas. Efectivamente se han asociado, han incorporado, han como metido en una familia Copec sin necesidad de tragarse, digamos, a estas empresas que son parte de este ecosistema, lo cual también es muy interesante. Sí. Y eso me lleva un poco a la siguiente pregunta, que es, ¿se puede la estructura del orden jerárquica hackear? Y el elemento, la pieza que se hackea, es una gran como transformación cultural, es realmente renovar a las personas, ¿dónde está el secreto? ¿Dónde reside el secreto dentro de una organización que uno puede realmente hackear? Yo te diría que lo primero, como lo mencioné antes, es la convicción que tiene que haber en la alta dirección. Sin eso no pasa nada. Hackear al directorio, eso es algo que sale en todos lados. Porque el CEO es el que va a hacer el trabajo hacia adentro después, ¿no? Entonces tiene que haber esa convicción clarísima. Teniendo esa convicción, yo tengo que formar una suerte de, llámalo así, coalición, algo que empiece a pensar en cómo todos los elementos que tienen que estar de por medio, porque esos elementos van a tener que ver, en parte con estructuras, voy a tener que cambiar estructuras, voy a tener que crear roles nuevos, voy a tener que generar más horizontalidad de la que antes tenía, pero tiene que ver con talento, voy a tener que traer mucha gente nueva. Eso uno quisiera pensar, ¿no es cierto?, que lo puedo hacer con la misma gente. Sí y no. Aquí no se trata de cambiar el 100% por ningún motivo. O sea, la historia nos muestra que no. Pero yo necesito siempre tienes que sacar un grupo de gente. Y tengo que meter sobre todo, porque es sacar, pero sobre todo meter una cantidad suficiente para que no sea una minoría que después se va a sentir excluida y por lo tanto va a estar un rato y después se va a ir. Tiene que tener una cierta presencia para que eso que traen pueda irse diseminando también dentro de la organización. Y ahí vas a tener muchas tensiones. Y de ahí entonces no solamente traer a la gente, habiendo sacado a otros también, sino que es como culturalmente yo empiezo a trabajar esto, porque lo hace explícito. Entonces yo voy a cambiar conductas que son muy jerárquicas por conductas que son menos jerárquicas, es decir, la posibilidad de cuestionar lo que dice el jefe, de que haya opiniones distintas, que voy a valorar, entre comillas, el conflicto, es decir, la diversidad y la apertura a la discrepancia que tiene que existir en organizaciones de este tipo versus aquí las cosas son de una manera solamente, porque está todo esto predefinido, porque tenemos la receta de cómo se hace. O si voy a experimentar. Bueno, ¿cuánta plata dedico yo a la experimentación sabiendo que una parte de esa plata se va a perder? Sí, claro. Pero otra parte va a ser exitosa y voy a poder escalarla posteriormente. Entonces son mindsets distintos de carácter cultural que es necesario intencionar todo el rato. Juan Carlos, tenemos que hablar de este elefante que está habitando entre nosotros dos y se llama inteligencia artificial. Sí. Porque hace poco, porque de verdad fue hace muy poco, decíamos que el secreto estaba en las personas. Y es verdad. Pero hoy día el secreto está en personas híbridas o en personas y máquinas. Y esa también es una tendencia imposible de transformar, en la que ya se subió el planeta. Entonces, me imagino esta pregunta te la hacen mucho, porque la tentación de sacar gente y meter máquinas es muy alta. Y sin embargo, hay ciertas empresas donde las personas en la última milla o en las 2 millas previas son críticas para el éxito del negocio. Entonces, ¿cómo ves tú que es nuestra integración hoy día con la inteligencia artificial? ¿Cómo has avanzado en esos procesos en tus experiencias con otros? Sí. Bueno, nosotros en ADAPSI nos dedicamos fundamentalmente a lo que son estos procesos de transformación organizacional, generando siempre mayor capacidad adaptativa dentro de la organización. Y hace poco más de un año dijimos, bueno, aquí ya está siendo cada vez más evidente, y esto solamente va a acrecentarse a lo largo del tiempo, que el principal gatillador de cambio organizacional es la adopción de inteligencia artificial. Entonces, por un lado está el aspecto tecnológico, pero yo diría que ese es el menor. El tema está en cómo esa tecnología va desafiando completamente a la organización y cómo esa organización tiene que irse transformando a partir de la inteligencia artificial. Hoy día estamos aprendiendo, entrando recién en este proceso, pero yo no tengo ninguna duda que esto es una marea que no tiene ninguna posibilidad de ser detenida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo adopto esto? Al principio había cierto temor de, oye, todos los ejemplos que aparecen en el mundo hablan de que las empresas que están invirtiendo mucha plata no logran la productividad necesaria con eso. Cada vez hay más evidencia de que sí está siendo productiva esa inversión. Entonces, existe el temor de, bueno, ¿va a reemplazar a la gente? Sí. O sea, eso sí va a ocurrir. La pregunta es qué porcentaje de gente va a ser reemplazada o no y cuántos nuevos empleos se van a generar. ¿Y cuál no debería reemplazar? Y cuál no debería reemplazarse. Entonces,
Lo que hoy día está ocurriendo en la experiencia de lo que nosotros estamos viendo en países latinoamericanos es que se está adoptando la inteligencia artificial, le estoy dando, por un lado, la posibilidad a no toda la gente, pero una parte importante de la organización de uso de esa inteligencia artificial, sea Gemini, sea Copilot, cualquier otro, Claude, que ya también se está integrando más al mundo empresarial, que es como la incorporación más horizontal. Yo habilito horizontalmente a las personas para que puedan, por su lado, juntarse y ir creando soluciones más novedosas y eficientes y efectivas a lo que hoy día existe. Pero está también la lógica vertical, que es que yo decido desde arriba un poco más qué procesos voy a intervenir. Y ahí eso viene con reestructuración. Porque intervengo un proceso, entonces lo primero que tengo que hacer es rediseñar completamente el proceso. Después le meto inteligencia artificial, pero eso significa eventualmente roles distintos o eventualmente salida de gente. Eso está empezando a pasar cada vez más. Yo creo que se va a extender enormemente. Y lo que no estamos viendo en Chile todavía, pero vamos a empezar a ver prontamente, es cuando digamos, ¿sabes qué más? Este trabajo lo puede hacer un agente, ¿por qué necesito una persona? Entonces ya hay algunas organizaciones en este país que han declarado el que cuando se va gente en determinados roles, antes de decidir a quién vamos a traer, vamos haciendo la pregunta si ese rol es reemplazable por un agente. Entonces de repente te vas a encontrar con que muchísimos roles dentro de organizaciones tradicionales van a ser ocupados por agentes. ¿Para qué digo las startups? Hoy día un emprendedor que es de startup, es decir, con un negocio basado en tecnología, la primera pregunta que se hace es ¿dónde necesito gente? Porque primero voy a poner agentes. Y tú ya estás viendo organigramas con agentes solamente. ¿Ya? Decir hoy día qué cargos son irreemplazables por la inteligencia artificial es difícil. Está buena el mapa que hizo Anthropic. Anthropic acaba de publicar un mapa sobre los menos reemplazables y los más reemplazables. Vale la pena que la gente lo vea. Oye, para terminar, quisiera hacerte una pregunta muy desde lo humano, ¿no? Mira, tal vez tú o yo seamos reemplazados por agentes, pero imaginemos seguir en el sueño humano. ¿Cuáles son las habilidades para este mundo que le lleva todo lo que acabamos de hablar, que tiene la inteligencia artificial, que tiene todas las transformaciones, que está con guerras, ¿cuáles son para ti los nuevos santo grial que uno debería recomendarle a los hijos que aprendieran para sobrevivir a un mundo que ni siquiera conocemos? A ver, la pregunta es buenísima, Paloma, porque esto no se vive a nivel organizacional o social, lo vivimos también cada uno personalmente, ¿no? Y aquí hay que entender una cosa que es básica, que a veces resulta contraintuitiva, porque vivimos en un mundo permanente de cambio cada vez más, como tú bien lo dijiste, pero resulta que el ser humano no está diseñado para el cambio. Nosotros estamos diseñados para conservarnos, para mantenernos como somos. Por eso es que operamos, como decimos tantas veces, en piloto automático. Entonces, cuando decimos que queremos desarrollar esta capacidad adaptativa, sea a nivel personal u organizacional, lo que estamos diciendo es, estamos desarrollando un músculo que no tenemos o que, en el mejor de los casos, está súper atrofiado y tengo que desarrollarlo. Ahora, a nivel organizacional tiene que ver con lo que estábamos conversando. Cuando yo lo llevo a nivel personal, para mí hay una cosa que es muy relevante, que es la toma de conciencia. La toma de conciencia de cómo soy yo, cómo actúo yo, cuáles son mis pilotos automáticos, qué tiendo a hacer frente a determinadas situaciones. No significa que esté mal mi piloto automático. No significa que todos esos patrones de comportamiento que fui aprendiendo a lo largo de mi vida, de manera inconsciente, sean malos. La pregunta es si me sirve en esta situación, en esta otra y en esta otra. Entonces hay muchas situaciones en las cuales mi piloto automático me va a llevar... Va a ser tu enemigo. A ser, claro, es una manera dramática ponerlo, pero sí. Juego en contra de mí mismo, juego en contra del bien de las personas que están alrededor mío, que trato de promoverlo, pero mi inconsciente me lleva a eso. Por eso hablo de la toma de conciencia. La toma de conciencia de, bueno, ¿cuáles son mis patrones? ¿Cuáles son mis pilotos automáticos? Y cómo desde esa misma toma de conciencia, frente a situaciones que son distintas, digo, ok, no me sirve mi piloto automático, tengo que desafiarme, cosa que no es nada de fácil. Yo voy a tener que aprender esto, sí. Voy a tener que dejar dormido esto otro. Y ahí viene un concepto que es fundamental, que es, nosotros en realidad no nos resistimos al cambio, nosotros nos resistimos a las pérdidas que creemos que el cambio nos trae, a nivel personal u organizacional. Nos resistimos al dolor. Al dolor. La pérdida siempre representa dolor. Entonces, yendo más a fondo a la pregunta que tú estás poniendo ahí es, bueno, ¿cuán dispuesto estoy yo a asumir pérdidas para poder progresar como persona? Ahí hay una pregunta clave. ¿Cuán dispuesto estoy a soltar en lugar de aferrarme? Y eso tiene que ver con ideas, para no caer en la ideologización, en la polarización,
pero tiene que ver también con conductas, con comportamientos, con cosas que nos dan seguridad, con supuestos, incluso con valores, me atrevería a decir. Así relajado terminamos la entrevista. Te quiero agradecer mucho por esta conversación. Son tiempos de transformaciones muy profundas. Vale la pena que hablemos de ellas también. Muchas gracias por estar Gracias a ti por la invitación, Paloma. Nosotros nos vamos con esa pregunta a una pausa. Todos necesitamos hartas pausas para poder procesarlas porque vivimos en este momento, pero procesarlas es una ventaja comparativa para el futuro. Así que vamos y volvemos con más de Futuro 360. Vamos ahora con los breves de Futuro 360, que es el lugar donde revisamos otras novedades de este mundo loco en el que nos toca habitar. Y queremos partir con este nuevo estudio en ratones que reveló el potencial de la técnica CRISPR-Cas9, esta tijera molecular que permite combatir el cáncer. Esta herramienta funciona como un buscador. Primero identifica y luego corta con esta especie de tijera un error específico en el ADN. Esto lo hace con una precisión quirúrgica. De esta manera permite apagar genes que causan enfermedades o reemplazarlos por instrucciones sanas para que el cuerpo tenga la facultad de curarse a sí mismo. Según la investigación, este avance abre la puerta a crear células inmunitarias más seguras y eficaces, diseñadas específicamente para actuar dentro del cuerpo humano y así mejorar genéticamente de manera de reprogramar las células de defensa del cuerpo para que no se agoten al combatir el cáncer. Normalmente, al entrar en un tumor sólido, estas unidades pierden su energía y dejan de atacar. Sin embargo, con este ajuste, se mantienen en un estado joven, por decirlo de alguna forma, y persistente, y eso les permite sobrevivir en ambientes hostiles y con poco oxígeno. Esto es crítico para la cura del cáncer porque permite que el tratamiento no solo destruya a los tumores que son más difíciles, como los del pulmón o los del colon, sino que además cree una especie de memoria en el organismo del individuo que permita reconocer y eliminar cualquier rastro de esta enfermedad si es que intenta regresar en el futuro. Aunque este avance todavía es una promesa probada solo en animales, es un hallazgo prometedor para la salud y también otro poroto para esta técnica ganadora del Nobel, CRISPR-Cas9. Y un complejo escenario están viviendo los pacientes y familiares de personas con esquizofrenia y psicosis crónica debido al quiebre de stock de Modecate, un antipsicótico inyectable de acción prolongada fundamental para sus tratamientos. El fármaco es vital para pacientes con baja adherencia al tratamiento oral. Es una inyección mensual, garantiza la estabilidad que una pastilla diaria no logra en cuadros severos. Por lo tanto, su ausencia rompe el único mecanismo de control que tienen muchas familias para evitar brotes psicóticos. El origen del problema está en el retiro de lotes defectuosos por parte del Instituto de Salud Pública, que en febrero detectó partículas en suspensión en las ampollas de la empresa Ethon Pharmaceuticals S.p.A., según Jorge Canales, jefe de ANAMED del ISP. En febrero se hizo el retiro de mercado de un producto específico que estaba siendo comercializado y para la tranquilidad de los pacientes el retiro fue por una precipitación del producto en la ampolla, en el frasco ampolla, sin riesgo de seguridad para los pacientes, pero siempre la recomendación es que revisen los lotes, revisen la página web del ISP y se aseguren que esos productos no los van a utilizar porque podría eventualmente ser menos efectivo, menos eficaz. Aunque el Ministerio de Salud ya instruyó a la Central de Abastecimiento Senabast a retomar la distribución del fármaco, razones contractuales con el proveedor indican que el reabastecimiento recién se va a iniciar en junio. Esta espera está complicando a los pacientes y a sus familias, pues el efecto antipsicótico dura entre 21 y 28 días y los expertos advierten que la interrupción de la dosis puede provocar la descompensación grave y el rápido retorno de los síntomas.
El glaciar de Thwaites en Antártica se está derritiendo a un ritmo alarmante y su desintegración total podría elevar el nivel del mar a escala global en 60 centímetros en el transcurso de décadas, afectando a decenas de millones de personas en el mundo, según el análisis que viene incorporado en el New York Times. Este glaciar del tamaño de Gran Bretaña, además de ser muy grande, funciona como un tapón, lo que quiere decir que si se derrumba, deja el camino libre para que otros glaciares detrás de él empiecen a deslizarse hacia el mar. La amenaza es especialmente grave en Asia, sobre todo en Shanghái, que tiene más de 600.000 residentes que viven por debajo del nivel del mar. Si su caída arrastra el resto de la capa de hielo de la Antártica Occidental, el aumento del nivel del mar podría ser mucho mayor, por lo que las ciudades ya han empezado a prepararse para este escenario. Es una carrera contra el tiempo en el lugar más remoto del planeta y el desenlace de esta historia va a definir el mapa de nuestras costas en el futuro próximo. El cambio es la norma. Eso es lo que nos enseñan las noticias del mundo en este capítulo de Futuro 360 y en todos los que estamos viviendo en estos tiempos. Las transformaciones son enormes y necesitamos aprender a cambiar más rápido o a recibir el cambio de una manera más acogedora, principalmente como un factor de protección propia, ¿no? No podemos anticiparnos a las cosas que están cambiando si no las vemos a tiempo y si no empezamos a disponer una política de prevención de manera más estructural en los estados, en las empresas, en las familias. ¿Cómo logramos estar en una lógica anticipatoria sin caer en el pánico? Probablemente esa es la gran pregunta que necesitamos abordar, porque igual la vida sigue y cotidianamente está llena de estos pequeños pasos, de estos pequeños momentos, pero ser capaz de mirar el futuro y al mismo tiempo transformarse es la nueva tarea para hoy. Nosotros los invitamos a seguir en contacto con Futuro 360 y a encontrarnos en el próximo capítulo.